Mariposas inquietas y valientes? Aquí estamos con la mariposa celeste, le seguimos dando un voto de confianza a la selección, aunque no me interesa el fútbol, ya lo he dicho, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza porque sabemos que la mayoría del país se engancha con el tema del mundial, le gusta el fútbol y bueno, celebremos con el resto de las personas. Desde acá, mucha fuerza para la celeste. Bueno, lo que les quiero comentar es que he estado leyendo un artículo muy interesante de Amy Person, John Reed y Samantha Foster, que ellos hicieron una investigación que voy a poner en la cajita de descripción, el link para que lo puedas leer. Está en inglés, pero lo puedes traducir con cualquiera de estos programas de inteligencia artificial, que se llama Así funcionaba esta amistad. Y es un artículo una investigación muy linda que te la recomiendo, sobre experiencias de victimización interpersonal entre adultos autistas. Perdón, no entre un adulto autista y otro adulto autista, sino en adultos autistas. Cómo las personas autistas son más propensas a ser víctimas de que otras personas se abusen. Y es una investigación realmente muy buena y me dejó pensando en algo que rara vez se aborda con profundidad. La diferencia entre tener dificultades para comprender una situación social y haber sido colocado de alguna manera repetidamente en contextos donde otras personas se aprovechan de tu confianza, de tu buena fe, de tu bondad, de tu generosidad o de tu necesidad de pertenecer. El estudio parte de una realidad preocupante. Ellos dicen que decidieron hacer este estudio porque estuvieron a su vez haciendo una investigación. Sabemos que cuando tú vas a hacer una tesis, una investigación, tienes que hacer de alguna manera averiguar cuáles son los antecedentes sobre ese tema. Entonces ellos, leyendo los antecedentes sobre el tema de que las personas autistas son más propensas a que se les haga daño, se encontraron con diversas investigaciones que sugieren que el 49% y el 80% de adultos autistas han experimentado algún tipo de victimización por parte de personas que conocían, que eran de su entorno cercano. Entonces, esta investigación realmente está muy buena porque no está mostrando que la mayoría son sobre el bullying que se les hace a las personas autistas. Esta es una investigación sobre el daño que se le hace a la persona autista por parte de personas cercanas, aún dentro de su entorno familiar. Y lo que se vio es que la mayoría de las personas que participaron de esta investigación habían sido explotados económicamente, manipulados emocionalmente, habían tenido abuso psicológico, violencia sexual, coerción, humillaciones y relaciones profundamente desequilibradas por parte de personas muy allegadas, muy cercanas o del entorno familiar. Lo que me parece especialmente importante de esta investigación es que ellos distinguen entre las experiencias de bullying tradicional y esto que está pasando, que ellos hablan de polivictimización. Lo que ellos dicen es, esta persona no ha sido victimizada solo por un familiar o por una pareja o por una amistad, sino que ha sido polivictimizada, es decir, la familia, la pareja, las amistades, los docentes, lo que sea, han de alguna manera victimizado a esta persona. Porque lo interesante que ellos plantean es que cuando el daño proviene de un desconocido, es más fácil para la persona autista reconocer que ahí hay una amenaza en ese vínculo, pero que cuando proviene de alguien cercano o que aprecias o admiras o necesitas emocionalmente, la situación se vuelve mucho más compleja. Y es interesante porque plantea dentro del entorno familiar las veces que las personas autistas somos polivictimizadas. Realmente es una investigación que desde que la empiezas a leer te emociona y te conmueve, porque sobre todo si eres autista como en mi caso, porque te encuentras ahí. La mayoría de las personas relatan haber sufrido algún tipo de abuso familiar durante la infancia, algún tipo de explotación en amistades durante la adolescencia y posteriormente en los estudios universitarios o en relaciones de pareja abusivas en la adultez. Yo leía la investigación y digo, la pucha, estos me investigaron a mí sin conocerme. Pero lo importante es que lo que la investigación está mostrando, de que no son incidentes aislados que le pasa a estas personas, que
participaron de la investigación, que les pasaron, sino que eran un patrón generalizado. Estas personas eran polivictimizadas, ¿no? Personas del entorno cercano en su infancia les manipulaban, les jorobaban la vida, luego en la adolescencia, luego en la adultez. Entonces aquí hay un patrón de victimización, de polivictimización, y llega un momento en que la persona autista comienza a tener una idea distorsionada de sí misma, porque si de alguna manera siempre desde tu infancia hasta tu adultez estás teniendo experiencias negativas en la amistad, en la familia o en la pareja, tú lo primero que piensas es: hay algo malo en mí. Entonces, esto a su vez conecta con lo que otros autores han explicado, como Monique Botta, quien sostiene que gran parte del sufrimiento de las personas autistas no surge exclusivamente de estas características que tenemos las personas autistas, de ser un poco ingenuas, sino del estrés acumulado de vivir en contextos que constantemente invalidaron nuestras experiencias. Y el estudio también tiene una palabra ahí clave, que es la base de la confianza. Entonces, no se trata, dicen los investigadores, de que las personas autistas son ingenuas, estos ángeles que siempre han dicho que somos demasiado confiados, sino que lo que la investigación muestra es que el daño que hemos sufrido desde pequeños lleva a que ya no confiemos en nadie, que confiemos poco o que empecemos a desconfiar de nosotros mismos. ¿En qué sentido? De que llega un momento, que es este concepto que manejamos los psicólogos, que decimos: esta persona tiene una indefensión aprendida. La indefensión aprendida es cuando tú te acostumbras tanto a sufrir, a tener daños, a darte cuenta que una situación siempre es así, siempre es así, siempre es así. Supongamos un niño que lo golpean una vez, 2 veces, 3 veces, a lo largo de su infancia lo viven golpeando por cualquier cosa. Ese niño va a desarrollar una indefensión aprendida, va a creer que la vida es así y por lo tanto, haga lo que haga, nada me va a ayudar a salir de esto, y no hay nada que me puedas decir que pueda hacer para mejorar mi vida. Te quedas con una indefensión aprendida. Entonces, lo que la investigación muestra es que las personas autistas, al haber sido polivictimizadas, lo más peligroso es que dejemos de confiar, y eso nos lleva a un aislamiento. No quiero que me hagan más daño, entonces me aíslo y no me vinculo con nadie, o sigo confiando en las demás personas, pero no tengo quien me enseñe herramientas para poder darme cuenta si me están manipulando. Entonces sigo confiando y las personas me van a seguir haciendo daño, o dejo de confiar en mí. Y por lo tanto, si dejo de confiar en mí, va a ser más que aislamiento. Voy a empezar a desarrollar una depresión y montones de situaciones que atañen a la salud mental, porque voy a poner el foco del problema en mí. Y cuando tú no puedes ni siquiera confiar en ti mismo, llega un momento en que te empiezas a preguntar, y ahí empieza el tema de esta ideación suicida tan particular, ¿verdad? Que se habla poco, pero que es una realidad. Más de una vez las personas autistas hemos pensado si realmente nuestra vida, por el sufrimiento y por un montón de cosas que genera haber vivido de esta manera, vos te preguntás si la vida tiene sentido. Entonces, varias personas que participaron, personas autistas que participaron de esta investigación, percibían señales de que algo no andaba bien en la familia, con sus padres, con sus amistades, con sus parejas, con sus compañeros de estudio, pero que no lograban darse cuenta qué es lo que pasaba. Sabían que lo que les pasaba les dolía, pero no lograban detectar si realmente eso era daño. ¿Por qué? Porque las personas, siendo familiares, amistades, profesores, conocidos, compañeros de estudio, de trabajo, parejas, les decían expresiones, me las anoté, como: estás exagerando, eres demasiado sensible, no entendiste lo que quise decir, eso es normal. Así funcionan las amistades. Entonces, esto es realmente asombroso, porque precisamente la investigación lo tiene como, no recuerdo si como subtítulo o como subtítulo: así funcionan las amistades. Es decir, te pido plata, che, sos mi amiga, sos mi amigo,
te pido plata, después te la devuelvo, no te la devuelven nunca. Entonces, cuando vos de pronto le vas a decir, che, me vas a devolver la plata en algún momento, no, no puedo, mira, se me hace difícil y no te la devuelven nunca. Entonces, en definitiva, vos decís, bueno, es mi amiga, es mi amigo, voy a dejar que no me la devuelva porque total, pobre, no voy a andar apretándole que tiene dificultades económicas, bla, 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 bla. Tú misma o tú mismo empiezas de alguna manera a querer justificar ese daño que te hicieron en función de esa amistad. Porque lo que hay atrás de todo eso, que es la herida de abandono que tenemos las personas autistas. Entonces, cuando te pasa este tipo de cosas con el tiempo, empiezas a cuestionar tu propia percepción de cómo funcionan las amistades. Y esto coincide con lo que en psicología conocemos como gaslighting, es decir, esta forma de manipulación tan particular donde la víctima termina dudando de su memoria, de sus vivencias, de sus emociones o de su interpretación de la realidad. Llega un momento que decís, pero esto lo viví, esto fue así. Entonces, no es casualidad que en la investigación varios participantes describieron que no fueron víctimas durante un tiempito, sino durante décadas. Pudieron reconocer años después que habían sido abusadas de una manera u otra, ya sea económicamente, emocionalmente, psicológicamente, sexualmente o lo que sea. Lo interesante también, por otro lado, que demuestra la investigación, es que mientras el vínculo está vivo, está activo, tú tienes un vínculo con esa mamá, con ese papá, con esa abuela, con ese tío, con ese familiar que se abusa de ti de alguna manera u otra, ¿no? Y por otro lado, estás con esas amistades, con ese vínculo con los docentes o con esa pareja, tú estás en ese vínculo, estás inmerso en ese vínculo. La manipulación para cualquier persona neurotípica es fácil de detectar. Ah, fulano me viene jorobando hace tiempo. Pero para una persona autista es extremadamente difícil, porque no puedes, por más que haya un patrón de abuso, no puedes reconocer si eso realmente es abuso. Capaz que en realidad la persona es así, es un poco medio que me joroba cada tanto, pero no logras darte cuenta que lo que está haciendo es un abuso contigo. Y esto yo lo conecto con el tema de Damian Milton, de la doble empatía, porque sabemos bien que Damian Milton lo que cuestiona es, y lo hace muy bien, que siempre se dice que las personas autistas son las que tenemos poca empatía o no tenemos empatía o que no nos sabemos vincular. Lo que él plantea es, él dice, no, vamos a sacar el foco de las personas autistas y lo que nos vamos a dar, lo que vamos a empezar a darnos cuenta es que es un tema de doble empatía. Si yo coloco un autista que se comunica con un autista, ellos dos van a comunicarse muy bien. Si coloco una persona neurotípica con otra neurotípica, ellos van a comunicarse muy bien, se van a llevar. Pero si coloco un autista con un neurotípico, no se van a saber comunicar muy bien. Porque esta persona tiene pensamiento literal, tiene rigidez de pensamiento, tiene a su vez ciertas necesidades de apoyo y así un montón de situaciones por ser autista. Entonces, esta persona no va a poder entender el canal de comunicación que tiene la persona autista. Y a su vez, la persona autista no va a entender el canal de comunicación que tiene la persona neurotípica. Si la persona neurotípica te transmite mensajes ambiguos, te habla con doble sentido, o te habla con determinado lenguaje que tú no lo puedes interpretar. Entonces lo que dice Damian Milton es saquemos el foco de que el tema son los autistas. No, es un tema de que cada uno se está manejando con un canal de comunicación. Entonces, eso saca la mirada de que los autistas somos el problema. Y lo que está diciendo Damian Milton es, lo que está pasando aquí es que hay diferentes canales de comunicación. Y esto es lo interesante, porque cuando alguien utiliza insinuaciones, manipulación emocional, dobles mensajes o intenciones ocultas, la situación realmente se vuelve muy difícil para una persona autista. Yo siempre digo, desde el punto de vista cognitivo, yo no preciso grandes apoyos, pero para poder detectar la intención oculta de alguien, a mí me cuesta muchísimo. Los dobles mensajes me cuestan muchísimo hasta el día de hoy. Y las insinuaciones también me cuestan. Entonces, no porque sea una persona tonta o ingenua,
sino porque realmente es un estilo comunicativo muy distinto al mío. Yo soy muy franca, muy directa. Y el estudio, esta investigación, insiste en que esto que pasa, esta polivictimización que se le hace a las personas autistas, no debe entenderse como que las personas autistas somos vulnerablemente innatos. Somos estos ingenuos, ángeles infantiles o incapaces que somos naturalmente vulnerables. No, no. Pearson y sus colegas rechazan esta visión y ellos lo que están diciendo es: ojo al gol, no hay que poner solo como Demian Milton, que dice no pongan el foco en los autistas, empiecen a mirar que también los neurotípicos no se saben comunicar con los autistas, ¿no? Entonces, Pearson funciona de alguna manera con sus colegas a la hora de investigar y dicen, bueno, no pensemos que los autistas son innatamente vulnerables, son unas personas ingenuas, tontas, que la culpa es de ellos por ser tan ingenuas. No, no, dice, ojo al gol, vamos a poner la mirada en el entorno, porque la investigación de qué se trata, de que las personas que polivictimizan a los autistas son de su entorno cercano, familiares, amistades, colegas de trabajo, parejas o lo que sea. Entonces ellos dicen, ojo al gol, porque estas personas son de su entorno. Entonces, ahí existe un riesgo enorme para la persona autista, porque vos no vas a dudar de tu mamá, de tu papá, de tu tía, de tus docentes más cercanos, de tus amistades. Imagínate un niño no va a desconfiar de que la maestra se está abusando de él, ¿no? Y tú decís, pero ¿cómo una maestra o un profesor se puede abusar de una persona autista? Y sí, se puede abusar, qué sé yo, supongamos que, no sé, un ejemplo tonto que pongo, supongamos que la maestra sabe que el nene o la nena autista tiene como interés especial, no sé, colecciona trencitos y a su vez tiene un familiar que también colecciona trencitos y anda a saber de qué manera convence a este nene o a esta nena para obtener uno de esos trencitos y le dice yo te lo compro y en vez de darle el valor que realmente tiene ese trencito, qué sé yo, le da 3 pesos locos. Entonces, ahí cuando digo maestra puede ser un vecino, puede ser un familiar mismo, una tía que venga y le diga, ay, dame para tu primito, y yo te lo pago y le da 3 pesos locos. Y de pronto el nene o la nena capaz que ese trencito lo consiguió ahorrando muchísimo tiempo para poder tenerlo. Pero lo que plantea esta investigación es precisamente que lo que nos lleva a tener esta dificultad de reconocer que estas personas cercanas nos pueden hacer daño, no es que seamos innatamente ingenuos, sino que muchas veces hay una dependencia económica, hay falta de redes de apoyo, hay situaciones donde estás aislado, excluido, tienes una necesidad innata de pertenecer, tienes experiencias previas de haber sido rechazado y por otro lado eres socialmente estigmatizado. Entonces esto te lleva a que, bueno, la tía me jorobó, la maestra me jorobó, le terminé dando ese trencito, todavía mamá y papá me rezongaron y yo le terminé dando eso que coleccionaba por muy poco dinero. Entonces, puede pasar que lo que dice esta investigación es que la vulnerabilidad no está únicamente en la persona autista, sino que está en el contexto. Y la investigación muestra muy bien que cuando les preguntan, bueno, ¿por qué si empezaron a ver que una y otra vez esta persona cercana a ustedes les manipulaba? No pudieron identificar que había un patrón, porque no era una vez, era una polivictimización que te hacían daño. ¿Cómo puede ser que te dejaste manipular sexualmente tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que durante tanto tiempo permitiste que tu pareja se abuse de ti así? ¿Cómo puede ser que durante tanto tiempo aceptaste que mamá o papá te trataran así? ¿Cómo puede ser que durante tantos años aceptaste que tus profesores te trataran así? Yo te voy a poner un ejemplo muy claro. En determinado momento en la Facultad de Psicología, y lo digo, no tengo ningún problema,
yo presenté un trabajo, me saqué el máximo de nota y después me enteré con el tiempo que un docente había presentado ese trabajo eh, como propio y el 90% de ese trabajo era en base a lo que yo había hecho. Entonces, las personas se abusan de ti de alguna manera. Porque yo recuerdo que se nos había dicho que los mejores trabajos iban a ser presentados en no recuerdo en este momento si era en un congreso o en algún lado así, o ibas a hacer una ponencia en algún lado. Y después con el paso del tiempo, nunca te decían dónde iba a ser eso. Y cuando fui a preguntar, ¿qué pasó con esto? No se va. Yo no me acuerdo si era un congreso, no se va a hacer, ¿qué pasó con esto? No, ya se hizo. Ah, y los trabajos que íbamos a presentar. No, me olvidé de avisarte. Una cosa así fue la respuesta. Y cuando empiezo a averiguar sobre las ponencias que se habían presentado, porque soy un ratón de biblioteca, ¿con qué me encuentro? Con que uno de los trabajos tenía más o menos un 90% del trabajo era en base a lo que yo había hecho. Entonces, esto lo vemos mucho, ¿no? Y en esta investigación, Pearson y sus colegas lo que están planteando es que no solamente el contexto hace que se nos dificulte, porque ¿quién va a dudar de que un docente te va a jorobar? ¿Quién va a dudar de que una mamá, un papá, un profesor, un amigo cercano, una pareja te va a jorobar? Eso por un lado. Y por otro lado, desde pequeño se te enseña de alguna manera que para no ser rechazado, para no quedarte aislado, para no quedarte sin amigos, tú tienes que de alguna manera vivir el papel del cumplimiento excesivo o someterte al otro. Eso es algo que es un mensaje que nos entra por la piel a las personas autistas. Bueno, voy a dejar que me joroben un poco porque por lo menos tengo un amigo. Bueno, voy a dejar que me jorobe un poco porque por lo menos es mi tía, mi tío, o mi madre o mi padre, porque en esta investigación muchos plantearon que durante décadas la madre o el padre, creo que había un caso que decía que la madre o el padre le había explotado económicamente a la persona autista. Durante décadas un familiar parece que le pedía sumas de dinero y como era mamá o papá, después te lo devuelvo, nunca se lo daban. Entonces, muchas personas autistas en esta investigación describieron que aceptaban estas situaciones injustas, incluso cuando les generaban malestar. Y las razones eran muy variadas. Estaban aquellos que querían evitar conflictos, aquellos que tenían miedo de ser abandonados, aquellos de que no querían parecer egoístas, aquellos de que estaban asustados y tenían miedo de poner un límite, y aquellos que habían entendido que poner un límite es peligroso porque te vas a quedar solo y aislado. Entonces, esta investigación me pareció muy interesante y los autores señalan que muchas intervenciones educativas y conductuales dirigidas a personas autistas se han centrado históricamente en enseñar a los autistas que tenemos que ser obedientes, adaptarnos al otro y estar siempre en conformidad con lo que el otro te plantea. Entonces, esto es muy interesante, porque si el propio sistema en el que se supone que en una clínica te van a ayudar a poder entender cómo funcionar en el mundo, en realidad lo que te enseñan históricamente es a que seas obediente, sumiso, que te adaptes y que te conformes con lo que tenés, va a llegar un momento en que no vas a poder poner un límite ni vas a poder defenderte. Porque realmente te estuvieron entrenando toda una vida para que seas obediente, para que no cuestiones, para que no te preguntes si eso que te están haciendo es un daño. Porque lo que la investigación muestra es que las personas autistas podemos identificar, esto no está bien, esto que están haciendo conmigo. Pero a la vez, al no poder poner un límite, no sabemos cómo desarrollar herramientas para poder hacerlo. Entonces, si durante muchos años tú aprendés que para no ser rechazado tenés que siempre decirle que sí al otro, supongamos el ejemplo de esta persona que comentaba
que durante años fue explotado económicamente por su madre, su padre, no recuerdo. Sigamos con ese ejemplo. Y el sistema que te reeduca o la clínica en la que te estás atendiendo te enseña que para funcionar en el mundo neurotípico tienes que dejarte hacer daño de alguna manera, entonces has aprendido que tienes derecho a negarte, has experimentado que tus límites tienen que ser respetados, tienes realmente práctica en establecer límites. Entonces, Pearson plantea, junto con sus colegas, que estas preguntas merecen mucho más investigación, porque enseñar únicamente adaptación a una persona autista tiene consecuencias inesperadas, porque una persona que ha sido entrenada para priorizar constantemente las necesidades del otro, te va a ser más vulnerable y corres más riesgos frente a personas que te manipulan. Yo, por ejemplo, soy una persona que tengo una generosidad muy natural. A las personas que amo, a mí me encanta tener gestos de cariño y la forma en que lo hago es de pronto compartiendo algo, ¿no? A través de un presente o lo que sea. Por suerte siempre he tenido buenas experiencias, pero ¿qué pasa si la otra persona se abusa de mi generosidad? No me ha pasado, pero supongamos que alguien se abusa de mi generosidad. Como para mí es natural dar lo que tengo, tú venís a mi casa y me decís, ah, Marta, qué lindo esto que tenés, lo necesito. Yo lo más probable es que te lo dé. No lo cuestiono dos veces. Pero ¿qué pasa si tú sos una persona que se abusa captás en el aire que soy una persona generosa y un día venís y me decís, ah, Marta, mirá, estoy necesitando tal cosa, pum, te lo doy. Che, Marta, te conté que tal cosa y no me lo puedo comprar y no sé qué, y yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Llega un momento en que me tengo que empezar a cuestionar. Primero, no me voy a dar cuenta que estás haciendo eso conmigo, eso es una realidad, no me voy a dar cuenta. Segundo, si alguien me dice, che, tal cosa no la tenés, tal otra no la tenés, ¿qué pasó? Ah, se las regalé a fulano, mengano, siempre la misma persona. Entonces, y viene otra persona y me dice, che, pero te está usando. Si otra persona me lo dice y yo veo un patrón, capaz que digo, ah, no lo había pensado, no lo había visto de esa manera. Entonces, el tema es ese, que las otras personas nos leen rápidamente a nosotros. A mí no me ha pasado, yo soy una persona generosa, me gusta regalarle a mis amigos, a las personas que quiero también me gusta siempre tener algún presente, algún gesto. Me pasa de forma natural. Yo, por ejemplo, entro a una librería y veo un libro y digo, este libro es para fulano, para mengano, y lo compro. Y voy y te lo llevo de regalo. O me pasa lo mismo a veces cuando me voy a comprar, no sé, una prenda de vestir. Veo algo, ah, esto le va a quedar bien a fulano, mengano. No sé, es algo natural que yo tengo, pero nunca lo hice para pertenecer. Es porque es un don natural que a su vez es reforzado por una vivencia de fe en la que yo creo que si tienes dos capas, una la tienes que regalar, porque no es una cuestión cristiana minimalista, es el tema de que siento que por mi fe soy llamada a compartir lo que tengo. Lo mismo pasa intelectualmente. Si vos podés venir y decirme, mira, estoy trancada en una investigación que estoy haciendo y te puedo asegurar que me puedo pasar un fin de semana contigo ayudándote a trabajar en tu investigación. O sea, generosamente te doy de lo que tengo en mi cabecita. Y no lo hago por una necesidad de pertenencia, lo hago porque es algo que ya sale de mí. A mí no me ha pasado que la gente se abuse de mi generosidad, pero viendo la investigación y mirando hacia atrás, yo veo y digo, sí, me pasó que por ser generosa, mucha gente se abusó de mí en la facultad, mucha gente se abusó de mí en el liceo y mucha gente se abusó de mí en la infancia. Y estoy hablando también de personas en el ámbito familiar. Eh, entonces, esta investigación realmente es muy buena porque muestra que la manipulación rara vez comienza con agresiones evidentes. Suele comenzar con atención, aparente afecto, con promesas, con ayuda, con sentimientos de pertenencia. Entonces,
hay una frase que a mí me impactó mucho en esta investigación y es que le preguntan a una persona autista si no se daba cuenta que le estaban engañando, le estaban manipulando. Y la respuesta es, así era como funcionaba esta amistad, o nuestra amistad, no recuerdo, básicamente es esa, ¿no? Entonces, esa frase resume perfectamente cómo una relación puede normalizar dinámicas dañinas hasta que dejan de parecer extrañas, ¿no? Entonces, cuando algo se repite durante suficiente tiempo, puede empezar a sentirse normal incluso cuando no lo es. Por eso los investigadores concluyen que la prevención no debería centrarse únicamente en enseñar a detectar peligros a las personas autistas, sino también debería incluir educación sobre las relaciones saludables, reconocimiento de límites personales, validación emocional, desarrollar autoconfianza, derecho a decir que no, derecho a disentir, construcción de redes de apoyo seguras y acceso a espacios donde las experiencias sean escuchadas y creídas, porque un punto importante de la investigación demostraba que las personas autistas no contaban lo que les pasaba, porque las pocas veces que se habían animado a contar lo que les pasaba, nadie les creía. Particularmente he sido víctima de abuso de muchas maneras por las personas más cercanas a mí. Quizás la enseñanza más importante de esta investigación es que muchas personas autistas no necesitan que otros piensen por ellos. Necesitan contextos donde puedan confiar en su propio criterio sin ser constantemente cuestionadas, minimizadas o invalidadas. Por eso cuando alguien aprende a escuchar sus propios límites, a reconocer sus emociones y a confiar en sus percepciones, resulta mucho más difícil que otra persona convierta la amistad, el amor o la ayuda en herramientas de control. Y creo que esa es una reflexión que trasciende el autismo. Es una reflexión sobre la dignidad humana, el consentimiento, los límites y la importancia de rodearse de personas que respeten quién eres, en lugar de intentar convencerte de que tus necesidades no importan, es realmente lo que nos tiene que importar. Esto es un poco lo que tenía para compartir. Voy a dejar en la cajita de descripción el link para que puedas leer la investigación por ti misma, por ti mismo. Y ojalá el mundo pueda ser cada vez mejor y menos niñas y niños autistas crezcan con, eh, con más amor, con un mundo donde haya más amor, más ternura y mucho más empatía. Me despido con mi mariposa celeste y nos vemos en un próximo episodio.